Les voladures provocades d'esta mañana consiguieron derribar l'edifici más emblemático de la central térmica de Souto, en Tineu, la torre de refrigeración de 80 metros de altura. El proceso para desmantelar la instalación alcuéntrase agora al 60% después del derribo la semana pasada de los dos silos y les chimenees de los grupos 1 y 2. La Comisión Europea propone a los Estados miembros rebaixar la protección del llobu para dar una mayor flexibilidad en la gestión de las poblaciones. Según los datos que maneja la Comisión, el número de ejemplares aumentó en las últimas 2 décadas. Bruselas reconoce que ello derivó en dellos lugares un aumento de los ataques al ganado. Cayó una organización criminal que asaltaba xales en Asturias. Hay 15 detenidos. Trátase de españoles y albaneses que cometieron más de un centenar de robos en toda España y más de 80 en nuestra comunidad. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, van a xuntarse finalmente el viernes y va a ser en el Congreso de los Diputados. Fue el presidente popular quien propuso a xuntarse en la Cámara Baja cuando lo más habitual es que los encuentros entre ambos líderes se faigan en el Palacio de la Moncloa. El PP amosó rocea hasta agora para xuntarse por los acuerdos de Sánchez con los independentistas. 13.000 xuguetes fueron destruidos en Asturias este año por no cumplir las normas de seguridad. Inspección de Consumo fixo 380 actuaciones. Los principales defectos tienen que ver con piezas o piles y también con etiquetes que no cumplen. Avilés acuelle dende güey hasta marzo 15 obras de Eduardo Chillida. De esta manera conmemora el centenario del nacimiento del escultor vasco. Les piezas cedióles el Museo Chillida Lecu. Pueden verse en la Casa de la Cultura de Avilés.